Buenas tardes, queridos amigos y miembros del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. Hoy es miércoles de la Comisión 4.0, actúa los jueves, pero hoy tenemos en nuestras instalaciones, pues yo creo que algo completamente innovador, completamente disruptivo y completamente novedoso, que es un club de conocimiento, ¿de acuerdo? Que su nombre es Leonardos y que tiene por costumbre, por buena costumbre, llevar a cabo sesiones de conocimiento que son interesantes para las personas y para la sociedad. Es la primera vez que el Club Leonardos pues, abre sus puertas o digamos que de alguna manera abre una ventana para que a través del screen pues, se podamos ver en directo cómo es una de las sesiones del Club de Leonardos. Pues estoy muy contento de poder presentar esta jornada de hoy y va a presentarlo nuestro decano, José Antonio Galdón, que luego vendrá a saludarnos, pero hoy hay una reunión importante del Instituto de Ingeniería y graduados en España y están trabajando sobre lo que va a ser en el día de mañana la futura ley de ingeniería. Entonces, pues ha coincidido varias cosas y bueno, pues todo el mundo tiene sus labores y bueno, pues cada uno de nosotros ocupa el rol correspondiente. Tenemos dos ponentes que voy a dejar a Elena Alfaro que las presente. Elena Alfaro es la máxima responsable del Club Leonardos, lo voy a decir así, ¿de acuerdo? Y ella va a proceder a presentar la mesa, la ponencia, el rol que vamos a jugar cada uno de nosotros. Y espero que os guste y muchos compañeros pues, lo acabarán viendo directamente a través de nuestra página web de YouTube y lo podremos ir viendo pues, de manera continuada, porque va a estar ahí colgada. Yo creo que, si no recuerdo mal, mañana estará ya colgada la sesión. Y bueno, darnos las gracias a todos por estar aquí. Si es posible, al final de la jornada haremos un toque de preguntas. Podéis preguntar a través de la plataforma. Y simplemente deciros que no os olvidéis nunca de escuchar Conecta Ingeniería, nuestro programa de radio, Capital Radio, los miércoles a las 10 de la mañana, de 10 a 11, donde hablamos de cosas muy interesantes, entre otras, por ejemplo, de lo que va a versar hoy la presentación, que es Ética y Tecnología para un Futuro Cuántico. No tengo mucho más que decir. Yo creo que cortito y al pie y te dejo el protagonismo directamente a ti. Si eres tan amable, le das al botón rojo y ahí se te escucha. Ahí sí, que estamos aquí con las instrucciones. Bueno, vamos a ver, muchísimas gracias Alberto, muchísimas gracias al Cogitim por acogernos. Yo creo que los que estáis al otro lado, lo más importante es primero entender quién es el Club Leonardos y por qué surgimos. Porque hace aproximadamente 4 o 5 años, después de la disparidad de voces, gracias al mundo de Internet y de la cantidad de divulgación que se hacía, hubo un momento en el cual nos planteamos, algunas de las personas que dimos luz a este club, el dónde escuchar, dónde dirigir nuestra atención, porque había tantísimos puntos de vista, tantísimas voces y lugares donde escuchar, que llegaba un momento donde además notábamos que incluso pues, perdíamos lo que tenía que ver con el método científico, ¿no? No se sabía muy bien quién tenía la verdad, quién decía solamente una opinión, quién había generado esa opinión con algo detrás, con una referencia, con una aportación más científica. Y dijimos, bueno, vamos a ver, también es nuestra responsabilidad, ¿no? Si sucede algo que lo que te encuentras perdido, también tú puedes coger y tomar la iniciativa y hacerlo distinto. Y eso fue un poco la iniciativa del club. Un club que es boutique y un club que está inspirado en la figura de Leonardo da Vinci, esa figura tan maravillosa del Renacimiento. Y un club boutique, ¿por qué? Porque dijimos, vamos a ver, ha habido momentos en la historia de la humanidad donde, por ejemplo, en la generación del 98, el modernismo, fueron grupos pequeños que consiguieron cambiar muchas cosas. Y a veces, cuando voy a foros y hablo con gente, muchas veces dicen, bueno, es que eso depende de A o depende de B, pero ¿yo qué puedo hacer? Yo siempre respondo lo mismo. Hubo una sola persona que con 12 discípulos marcó toda una historia. Entonces, ¿por qué nosotros no podíamos hacerlo? Y eso fue el inicio de Leonardos Club. Leonardos Club se funda con un principio básico que es que cualquiera puede ser Leonardo,
pero el Leonardo tiene que ser una persona tremendamente curiosa, tiene que ser una persona experta en su campo, referencia en su ámbito, y tiene que ser alguien que le dé un poco a todo lo que en un momento dado le daba a Leonardo, que Leonardo igual pintaba, ¿verdad?, que hacía un tratado científico de medicina o que esculpía. Entonces, al final, los Leonardos somos personas que, aunque tengamos mucho conocimiento de nuestro ámbito, también somos muy curiosas y también queremos entrar en otros aspectos, en otras disciplinas. Y lo importante también es que los Leonardos son personas que son multidisciplinares y al final, con este equipo, lo que pretendemos es, en cada una de las sesiones, nosotros tenemos una sesión aproximadamente al trimestre, no son sesiones mensuales, no es un club que acoja a muchos miembros, tenemos un máximo de 40 miembros, y lo que hacemos es, utilizamos un método científico que se llama Focus Experto Polímata, donde ponemos un tema encima de la mesa, un tema de interés, como por ejemplo el que tenemos hoy, que tenemos la temática de ética-tecnología para un futuro cuántico, que pensamos que tiene una trascendencia en estos momentos para la sociedad y que tenemos la obligación o tenemos de alguna manera nuestro propósito de aportar una semilla de oro a través de ese método científico, a través del conocimiento, a través de lo que sale del grupo. Por eso vais a ver, aunque en esta ocasión es la primera vez que nosotros hacemos una sesión en abierto, que abrimos nuestras puertas, normalmente son sesiones que son en una mesa, solemos estar todos, máximo 10 personas, 12, 13, para que eso sea manejable. Siempre hay una copa de vino, porque decían en los simposios, ¿vale?, que al final el vino te soltaba la lengua. Entonces aquí lo que se trata es de que la gente se suelte, que cuente, que diga, pero que haya un hilo conductor. Y el hilo conductor normalmente lo ponen dos personas que son expertas en la temática, en este caso, ya sea en ética, ya sea en tecnología, o ya entiendan de qué va eso de un futuro cuántico. Y esas personas no protagonizan la sesión, esas personas le introducen la sesión. Y a medida que vamos hablando y nos vamos viendo qué es lo que va saliendo de esa sesión, yo como moderadora lo que voy haciendo es tirando del hilo. Voy tirando del hilo, por eso vais a ver que esta dinámica que vamos a vivir hoy aquí, un poco en petit comité y un poco en ejercicio un poco de laboratorio, voy a ir soltando a los Leonardos que tengo aquí delante un poco el testimonio para tirar del hilo, porque nuestro objetivo de esta sesión es que salga algo, que salga una propuesta de cambio. A lo mejor hay sesiones que hemos tenido muy ricas, que han salido 3, 4, 5. Hay veces que solamente sale una. Pero la idea es esa, que tengamos una propuesta de cambio que luego plasmamos, es decir, todas las sesiones que hacemos se graban, se transcriben, se someten a análisis y luego publicamos un artículo. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es poner una semilla de oro en la sociedad. Esa semilla de oro, que es nuestra responsabilidad, que es lo que nosotros tenemos como propuesta, el día de mañana pues puede haber un agente de cambio que ojalá esa semilla la plante y consigamos un campo tremendamente sembrado, porque al final lo que queremos es mejorar este mundo y todos podemos hacer un poquito por ello. Entonces, las personas que tenemos aquí en la mesa, tenemos aquí el placer de estar con el secretario general del club, que lleva acompañándonos en este camino desde el inicio. Nelson Molero es experto en tecnología, experto en inteligencia artificial y también experto en asesorar empresas en la parte digital, con lo cual bueno, pues va a darnos también mucha luz cuando empecemos a hablar sobre este tema que tenemos encima de la mesa. Pero tengo dos maravillosas mujeres, que eso también es, por mi parte estoy encantada, porque no es muy habitual que tengamos leonardas, ¿vale? Es decir, bueno, pues es casi más difícil a veces encontrarnos en la mesa una leonarda que un leonardo. Y bueno, hoy vamos a hablar de ética, de tecnología para un futuro cuántico. Tengo conmigo a Susana Muñoz. Es profesora, tiene un currículum espectacular, conferenciante, pero quizá lo más curioso que tenemos hoy que mencionar de ella, para el tema que nos ocupa, es que es miembro del consejo asesor de una compañía que se llama SimSkills, sabía que se me iba a olvidar, y que hacen entrenamiento de habilidades a través de inteligencia artificial. Pero bueno, también Susana ahora nos contará que forma parte de un comité de ética de una asociación muy importante de este país. Y luego, por otra parte, tengo a Belén Lanuza, que Belén, bueno, pues es nada más y nada menos que directora del Digital Innovation Hub Industry, que viene de Castilla y León, de Burgos, ¿verdad? Y que tenemos ahí un nicho increíble de talento relacionado con el mundo de la tecnología y también de la computación cuántica.
Creo que algunos de vuestros socios están trabajando en computación cuántica y nos va a contar un poquito de qué va todo eso, porque hablamos mucho de inteligencia artificial, pero tenemos un futuro cuántico que está aquí a la vuelta de la esquina y que va a potenciarlo todo, con lo cual abramos todos nuestros oídos y nuestros corazones para cosas nuevas que van a venir y que van a trascender y a transformar nuestro mundo. Y siempre con un poco de positividad, yo creo que a mejor. Para comenzar la sesión, decir que las últimas 2 sesiones que hemos tenido, una tenía que ver con la caducidad de los modelos de gobierno que estamos asistiendo a nivel mundial, donde empezamos a hablar de unidad, que al final nos llevó todo a la unidad. Tenemos que empezar a pensar en lo que nos une y no en lo que nos desune. Y en la siguiente sesión vinimos a hablar a ver el papel de la legislación y de la legalidad para poder aprender de lo que hemos vivido y construir un mundo mejor, puesto que hay que ponerle un marco legal. Y empezamos a hablar del bien común. Entonces yo voy a pasarle el testigo a Susana para hablar de eso, ¿no? Para hablar de cómo la ética o su visión desde lo que está haciendo nos puede llevar a la unidad y al bien común. Susana. Pues muchísimas gracias. Lo primero, agradecer a Elena y a Club Leonardos la invitación y también al Cogitim que nos acoja hoy aquí. Y la verdad es que me hace mucha ilusión. Yo soy una persona que estoy muy vinculada a la tecnología, pero más que nada por curiosidad personal. Yo soy licenciada en Derecho y me he dedicado toda la vida a la gestión de personas y a la investigación del algoritmo humano, si queréis llamarlo por ahí, ¿no? Lo último que estudié fue un máster en neuropsicología y, como dice Elena, pues estoy en diferentes propuestas formativas como profesora, sobre todo en temas de liderazgo y de cultura organizativa, y por tanto el tema de la ética ocupa un papel fundamental. Y me parece importantísimo que hablemos de la ética y es de agradecer, porque creo que la ética debería estar mucho más presente en cualquier foro donde hablemos de comportamientos humanos, y lamentablemente no es así. Y creo que nos tenemos que hacer muchas preguntas sobre dilemas éticos más allá de la tecnología en muchas cosas. O estamos hoy permitiendo que existan conflictos bélicos, violación de derechos humanos, etcétera, y lo vemos con total normalidad, y de repente nos empieza a preocupar muchísimo el componente ético en el mundo tecnológico, ¿no? Entonces ahí sí quería un poco comenzar mi reflexión desde el punto de vista de cuál es el principal dilema ético que yo estoy viendo desde el lugar en el que estoy acompañando pues, a organizaciones, desde el punto de vista de consejo asesor o desde el punto de vista de acompañarles en el desarrollo de su liderazgo, de su cultura organizativa o de la transformación digital desde el punto de vista de las personas, ¿no? Y es sobre todo la usabilidad. Como dice un amigo mío, las navajas de Albacete no son buenas ni malas. Si te valen para pelar una fruta son buenas, y si te valen para pinchar al contrario son malas, ¿no? Pues yo creo que con la tecnología pasa lo mismo. La tecnología en sí misma no es ética o antiética. Si cabe, tenemos que apelar a una inteligencia humana, digamos, más consciente o superior, para saber qué opciones nos da la tecnología y en qué la podemos utilizar. Entonces, las primeras circunstancias que yo me he encontrado, que soy una persona que aterrizo en el mundo laboral, pues cuando ya ha existido una primera tecnificación y la llegada del mundo de Internet, donde ya los puestos de trabajo están asistidos por tecnología, están digitalizados, etcétera. La primera gran disrupción que yo me encuentro es cuando empezamos a hablar de la primera inteligencia artificial tradicional, por así decirlo, ¿no? Con el uso de algoritmos que nos ayudan en la toma de decisiones, que nos ayudan a automatizar procesos y que nos plantean determinados dilemas como, por ejemplo, los sesgos, ¿no? Los sesgos que incorporamos en la utilización de esos algoritmos y que son humanos, ¿no? Por ejemplo, dentro de lo que son las primeras experiencias que yo pude liderar, encontramos pues el cómo atender o cómo asistirnos con la inteligencia artificial para identificar cuál es el perfil del mejor comercial de nuestra empresa, por ejemplo, o del mayor líder, de la persona que más contribuye al propósito organizacional, y utilizar esa toma de decisiones, esa reflexión asistida por inteligencia artificial
para la contratación de personas o para la promoción de personas, ¿no? Y nos empezamos a encontrar con resultados como que, pues claro, la inteligencia artificial nos hace caso a lo que nosotros pedimos. Si busca cuáles son los principales rasgos, nos va a devolver los rasgos que nosotros hemos creado o hemos incorporado a la organización. Si tenemos una organización eminentemente masculinizada o nos sale que el mejor comercial, los mejores comerciales son jóvenes personas en la organización, a través de unas simulaciones, a través de un entorno seguro donde la persona pueda repetir una y otra vez ciertas fórmulas antes de comunicarse con una persona. Si eso lo abrimos a, ok, tú como empresa, ¿cuáles son las circunstancias que quieres entrenar? ¿Cuáles son las principales complicaciones que tú tienes y cómo quieres que respondan tus líderes? Ahí la respuesta sigue siendo humana y muchas veces es donde nos plantean los problemas éticos. Es decir, si tú quieres entrenar a tus líderes para que las personas que trabajan con ellos, por ejemplo, trabajen más allá de su horario laboral o respondan los mails fuera de su horario de trabajo o den una respuesta a un cliente pues más allá de lo que nosotros hemos creado como modelo de liderazgo, pues ahí nos estamos encontrando también las barreras. Y las barreras son en el uso. Y siendo una herramienta tecnológica de aplicación absolutamente global, quizá cosas que a nosotros en España no nos parecen correctas, sí son correctas en otro país. Entonces, ¿dónde está el límite de lo ético dentro de la utilización, ¿no? Ahí estamos hablando de valores sociales, estamos hablando de valores empresariales, estamos hablando de esos tipos de problemas, ¿no? Otro de los problemas que me encontré hace 10 años y que me sigo encontrando en las organizaciones a las que acompaño, por ejemplo, es todo lo que tiene que ver con la automatización de procesos. Igual que la revolución industrial, pues lógicamente la tecnificación supuso la pérdida de puestos de trabajo manuales. Ahora mismo la inteligencia artificial y la robotización de procesos está haciendo que se pierdan muchos puestos de trabajo que no son manuales, pero realmente no aportan mucho valor. Y pongo un ejemplo. Imaginaos un proceso administrativo dentro de una organización donde hay que introducir cierto tipo de información en diferentes ERPs, todo muy tecnológico, todo muy asistido por la tecnología, y donde existen unos workflows, unas tomas de decisiones automatizadas en las que intervienen determinadas personas. Bueno, pues el hecho está en que si esto lo automatizamos, y hoy por hoy los algoritmos y la inteligencia artificial nos lo permite, existe una pérdida de puestos de trabajo de las personas que están interviniendo ahora mismo. Y ahora mismo eso supone que a lo mejor en un proceso donde intervienen decenas de personas, se queda reducido a un proceso donde intervengan solamente 3 o 4 personas. Aquellas que lanzan ese proceso, introducen la información inicial o la incorporan de algún otro sitio, y eso empieza a funcionar 7 por 24, es decir, 24 horas, 7 días a la semana. No hace falta que vengan las personas a trabajar, no hace falta que haya horarios de trabajo, no tenemos la complicación de si están en casa o están en entornos híbridos, entornos presenciales. Eso funciona solo, sin errores humanos, y proporciona un output. Y eso evidentemente es algo que a lo que las organizaciones no van a renunciar. Y es algo que además beneficia a las personas por cuanto quitamos trabajos de poco valor y dejamos espacio libre para que las personas se desarrollen a otro nivel. ¿Qué sucede? Pues lo mismo, desde el punto de vista de la organización que va a afrontar ese proceso, hay una serie de dilemas éticos invisibles que nos los encontramos después, ¿no? Oye, ¿qué hacemos con todas esas personas que se quedan sin puesto de trabajo? Cuando lo que tenemos que hacer es pensar en todas las tecnificaciones que vamos a hacer, en qué van a afectar, y a partir de ahí tomar las decisiones adecuadas. Hace unos meses estuve asistiendo a un grupo de 40 personas que se quedaban fuera de su organización por haber sido robotizado su función, y que, bueno, pues que la empresa decidió apostar por su empleabilidad, acompañarles en la búsqueda de un nuevo empleo, capacitarles en el uso de la tecnología al nivel que está ahora para que puedan aportar también desde ahí. Y yo creo que eso también son responsabilidades que se pueden tomar por parte de las empresas
lógicamente, dependiendo de los valores que tengan, ¿no? Entonces, siempre la ética está como por detrás en nuestra toma de decisiones más allá de lo que es la tecnología. Como decía, la disrupción ahora mismo hacia la inteligencia artificial nos lleva a que tengamos que regular esto de alguna manera poniendo esa inteligencia humana en normas de conducta que nos puedan dar una guía, ¿no? Y se está aprobando la Directiva Europea sobre Inteligencia Artificial, se está aprobando un juramento hipocrático para los tecnólogos en búsqueda de ese bien común que hablabas tú antes, Elena, de la transparencia y la dignidad de las personas. Y yo digo, pobres tecnólogos, que ellos tienen una parte de la responsabilidad, ¿no? A la hora de, lógicamente, innovar desde el punto de vista de aportar a este bien común. Pero bueno, ya estamos viendo, ¿no? Desde el creador de la IA generativa yéndose de su organización porque le daba miedo las consecuencias o cualquier otra decisión que pueda tomar un tecnólogo viendo el uso que se puede hacer de esta tecnología, ¿no? Yo creo que a partir de ahí tenemos muchos interrogantes, pues el derecho a la desconexión de las máquinas si vemos que van más allá de lo que necesitamos, si no podemos controlarlo, pero yo creo que tenemos sobre todo una gran responsabilidad en cultivarnos nosotros, a nosotros mismos, como personas éticas, como personas que tenemos una responsabilidad en hacia dónde va todo esto y bueno, pues a través de estos foros de conocimiento o de otros foros en el resto de instituciones y a través de los órganos de dirección de las empresas, tener en cuenta pues un poco cuáles son todos los rasgos, ¿no? Hay otros muchos dilemas éticos, por no extenderme, si queréis damos paso al debate, pero hay otros muchos ejemplos, ¿no? Como por ejemplo pues el uso de los chatbots para asistir a las personas en muchísimas cosas, que son muy interesantes porque nos están llevando también a una desconexión humana y a un aislamiento digital, ¿no? Que se llama, ¿no? Y bueno, pues algunos otros que seguramente los podremos conversar durante la jornada. Así que nada, muchísimas gracias. Espero no haberme extendido mucho. No, esa es la idea un poco, bueno, como veis es una introducción pequeñita para seguir. Y la cuestión es, ha dicho algo muy interesante Susana, dices que es correcto, ¿no? Una de las cosas que abordamos en el último Leonardos es, ¿se puede definir el bien común con una herramienta tecnológica que nos permita a todos aportar nuestra visión del bien común? Pero bueno, eso sería hablar también mucho del presente. Y a mí me gustaría ahora, como vamos a pasarle la palabra a Belén, pues vamos a ver si podemos aclararle a todo el mundo que nos está escuchando qué es la computación cuántica, ¿vale? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de computación cuántica? Que eso sí que está y que viene abriendo muchas posibilidades a futuro. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias, Elena. Me ha encantado tu intervención, Susana. Y lo primero de todo, agradeceros la invitación porque desconocía la iniciativa del Leonardo's Club y me ha parecido muy interesante como hub de conocimiento. Yo vengo de un hub de conocimiento, pero enfocado a tecnología, ¿de acuerdo? Yo vengo del Digital Innovation Hub de Industria 4.0 con sede en Burgos. Y un Digital Innovation Hub no es más que un centro de innovación digital. Eso es la traducción correcta, es un centro de innovación digital. Y os preguntaréis para qué sirve. Pues sirve para juntar empresas normalmente industriales, grandes empresas industriales que tienen unas necesidades en digitalización, que necesitan saber hasta dónde tienen que aplicar inteligencia artificial o hasta qué punto les merece la pena determinadas soluciones de tecnología, con desarrolladores de esas soluciones. Y luego unos agentes intermedios, que pueden ser desde asociaciones de empresas o fundaciones dirigidas más a otros entornos más sociales. Y en ese ecosistema pequeñito se generan unas relaciones en las que se habla de cómo solucionar los problemas de la industria y qué tipo de soluciones se tendrían que desarrollar o se tienen que desarrollar como más viables para este entorno industrial que es donde nosotros nos movemos, ¿no? Como sabéis, Burgos es un polo industrial muy importante dentro de España y por eso surgió esta iniciativa para apoyar a la industria local. En este marco, ¿de acuerdo?
nosotros tenemos relaciones como hub con otros agentes del sistema que se encuentran en Castilla y León y que trabajan de cerca con nosotros, incluso en iniciativas conjuntas que están apoyadas por la propia Comisión Europea. Y gracias a esta pequeña financiación nos permite pues, conocer otros entornos que nosotros nos aportan, y porque nosotros no podemos llegar a todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para tecnologías como la inteligencia artificial o como la computación cuántica, que es de lo que yo voy a hablar hoy aquí, contamos con socios muy interesantes que ya están trabajando en esos entornos y que nos dan ideas de por dónde hay que ir, de cuál es la perspectiva correcta o cuáles son las limitaciones, ¿no? Y aquí os quiero hablar un poco también de estos socios que son los que me aportan fundamentalmente la pequeña información que voy a dar hoy sobre este futuro cuántico, este impacto de la tecnología cuántica para usos reales, para usos industriales y para usos ya fuera de lo que puede ser un laboratorio, ¿no? La computación cuántica, para que os hagáis una idea, supone un nuevo paradigma. O sea, no estamos hablando de una innovación, bueno, que tiene como un iPhone nuevo, ¿no? Estamos hablando de un nuevo paradigma completamente diferente, ¿no? Que va a revolucionar tanto los sistemas de producción industrial como el transporte, como otros muchos sectores, ¿no? Y que se nos viene encima en un periodo de tiempo relativamente corto, porque los primeros experimentos ya se están haciendo, ya se han hecho simulaciones de aplicaciones de computación cuántica a varios sectores que ahora os explicaré, y esto no es algo lejano, es algo que en 5 años vamos a tenerlo mucho más próximo, ¿no? Si esto lo vinculamos, esta tecnología, con la inteligencia artificial y con determinados aspectos éticos, pues la bomba es lo suficientemente grande como para plantearnos una reflexión previa, ¿no? De hacia dónde vamos. Para los que no conozcáis la tecnología, la computación cuántica supone trabajar con un entorno de computación de alto rendimiento que no está trabajando con bytes, está trabajando con qubits. Es decir, no estamos hablando de sistemas binarios de 0-1, estamos hablando de que a la vez se trabaja con el 0 y con el 1. Entonces, para explicarlo de una forma que pueda entenderse, un computador cuántico es capaz de analizar en el mismo momento cualquier parámetro. Es decir, es capaz de analizar en un mismo segundo todo lo que hay. No estamos hablando de que se analiza temporalmente. Primero analizamos esto y luego, según la cantidad de datos, lo siguiente. La computación cuántica analiza todo a la vez. Y esto nos permite tener un análisis en tiempo real de cualquier cosa. Y cuando hablo de cualquier cosa, es cualquier cosa. Imaginad lo que esto supone unido a un sistema de analítica de datos que se base en aplicaciones de inteligencia artificial. ¿Vale? Eso supone que en tiempo real uno puede analizar la información, toda la información disponible, y tener un sistema que te genera un modelo predictivo de qué va a pasar en el segundo siguiente. Y entonces, claro, esto, imaginad la revolución que supone en todos los sectores. Trataré de poneros algún ejemplo de cosas que ya se están testeando. Por ejemplo, se han hecho algunas pruebas en salud, ¿no? En el entorno de la salud, que es muy importante. Imaginaros que una compañía farmacéutica puede analizar los datos de pacientes para un ensayo clínico, para un nuevo medicamento, no solo ya con una capacidad de cómputo alto, como se está haciendo ahora, ¿no? Una analítica de datos de alto nivel, sino que lo pudiera hacer en tiempo real y frente a toda la información disponible, no solo la que tienen ellos, sino la que existe en el mundo mundial. Claro, esto permite la posibilidad de desarrollar fármacos y de desarrollar vacunas, por ejemplo, cualquier otra solución vinculada a salud en un tiempo récord. Y también permite, y los que aquí sois más de ingeniería me vais a entender, sistemas de planificación de alto rendimiento. Es decir, podemos planificar en un solo segundo cómo se tendrían que gestionar las citas de primaria de toda España en un segundo. Y con el óptimo. Es decir, teniendo la seguridad de que es el óptimo. Simplemente estas dos aplicaciones ya os pueden dar una idea en este entorno de lo que puede suponer, ¿no? Pero me da igual aplicarlo ya a una industria química, por ejemplo,
de caracterización de materiales compuestos, de cuál es el óptimo para un determinado material. Y claro, si esto lo aplicamos a transporte, que te hace sistemas planificadores, por ejemplo, en tiempo real de cómo tienen que ir la planificación de los vuelos o de los trenes o de cualquier otra cosa, pues el potencial de la tecnología es enorme. Entonces, claro, nos encontramos una tecnología muy potente que a su vez tiene algunos aspectos éticos que también habrá que analizar, ¿vale? Porque esta capacidad de cómputo antes no existía. Y nos enfrentamos a un paradigma nuevo. Nadie sabe cuál puede ser la consecuencia, ¿no? Entonces, bueno, en Castilla y León tenemos la suerte de que tenemos un centro de computación de alto rendimiento que se llama Skyle. Es un centro público, un centro científico singular, como le llaman desde el punto de vista del ministerio, que está a disposición de todos, es decir, es de todos, es un centro público. Y aquí se están haciendo ya pruebas de computación cuántica a través de simulación, y cualquier empresa de España que lo desee puede utilizarlo para sus propias pruebas. Es decir, aquí una empresa se puede permitir comprar un ordenador cuántico normalmente, pero sí está accesible a cualquier empresa de España el poder testear si una determinada aplicación podría hacerse a través de computación cuántica. Y me parece importante destacar esto. Quiero decir que está al alcance de cualquier empresa, de cualquier pyme, ya no hablo de grandes empresas, de cualquier empresa desarrolladora de soluciones, de cualquier ingeniería avanzada que se plantee poder utilizar esta tecnología. Y me ha parecido interesante reseñarlo. Hay otros centros en España que están también disponibles en otras regiones, como el Centro de Supercomputación de Barcelona. Todos trabajan en red. Curiosamente, hay un polo muy importante entre León y Asturias que están dedicándose a aplicaciones de cuántica para la industria. Y creo que tenemos esa suerte en este país y hay que poder aprovecharla. Y me ha parecido conveniente informar, ¿no?, de esta posibilidad en España. Somos mucho mejores de lo que nos pensamos, a todos los niveles. Y lo dejo. Bien, la tecnología cuántica en todas estas aplicaciones nos plantea problemas éticos. Y si lo vinculamos con inteligencia artificial, ¿hasta qué punto este uso puede ser no positivo? Es decir, ser utilizado para decisiones que a lo mejor no son buenas para la humanidad, ¿no? Si desde el punto de vista de aplicación de computación cuántica lo unimos a una inteligencia artificial avanzada, incluso generativa, imaginaros que estamos hablando de que se puede cambiar la I+D de un país, cambiando inventores por una inteligencia artificial generativa que va a proponer qué es lo que se tiene que inventar. Eso supone que los investigadores de determinados sectores de la ciencia van a ser necesarios. ¿Van a ser necesarios los ingenieros para crear soluciones imaginativas que solucionen los problemas de una fábrica? Ahí lo dejo. Entonces, claro, se nos presenta un panorama digno de ser estudiado por hubs de conocimiento como puede ser el Leonardo's Club o este entorno de ingeniería que me parece muy interesante, ¿no? Y por eso estoy yo hoy aquí y por eso he querido explicarles estas cuestiones. Qué interesante, ¿no? A mí, desde luego, se me abren un montón de abanicos en la cabeza y de posibilidades siempre positivas, ¿eh? Yo es que, pero bueno, es que según lo estás diciendo, es que hasta el problema de cómo definir el bien común, si unimos inteligencia artificial y computación cuántica, podríamos a través de la tecnología ir a los mayores conceptos en cuestión de segundos, pues tendríamos toda la información ahí, ¿no? Bueno, evidentemente hay quien dicen que el futuro también viene positivo, es decir, que podemos estar dando todos un salto cuántico en breve y a lo mejor en lugar de ver los problemas y que nos vamos a quedar sin trabajo, resulta que la tecnología va a trabajar por nosotros. Así que voy a pasar el testigo a el Leonardo que tengo a mi izquierda, que siempre suele intervenir al final, pero que hoy por su casuística como experto en inteligencia artificial y en tecnología y concretamente al estar
asesorando a pequeñas y medianas empresas en el uso de esta tecnología, creo que tiene mucho que decir, porque además, aparte, también tiene un perfil muy filósofo. Así que te paso el testigo, Nelson. No, gracias, Elena. Alberto, también muchísimas gracias por la organización y al Cogitim, ¿no? Por estar, por organizar y por orientarnos, ¿no? Esta ventana que decías hace un rato. A ver, hay muchas cosas, ¿no? De las que hemos estado hablando. Ha sido muy fácil, Belén me lo ha puesto muy fácil. Hemos hablado de ética y llevamos mucho tiempo hablando de ética en este mundo, ¿no? Desde Aristóteles estamos hablando de la ética incluso hasta un poco antes. Pero, ok, ¿y cómo entendemos la ética? Cuando vino María Lladró a presentarnos Valuismo, hace poco hablábamos de libertad. Entonces, María nos hablaba de libertad y decíamos, vale, pero vamos a hacer un marco y hablemos de qué es libertad. Entonces hablamos de la libertad y todo esto. Ahora nos encontramos en la misma situación, estamos hablando de ética, vale, pero ¿y qué es ética? ¿Cómo podemos enmarcar el concepto de la ética para que en realidad podamos llegar a una conclusión de lo que estamos haciendo? La mejor manera o la forma más sencilla que se me ocurrió es hacerlo con una analogía, ¿no? La vida la estudia la biología. Nosotros entendemos la vida a través del estudio de la biología. La biología nos permite entender cómo funciona la vida, ¿no? La moral la entendemos a través de la ética. Entonces, a veces utilizamos ética y moral como dos conceptos que son similares, cuando no son así. La moral es ese paraguas o es ese ente que se entiende a través del conocimiento de la ética. Y la ética lo que es una rama filosófica que nos ayuda a entender la moral. Entonces, cuando hablamos dentro de las empresas, decías, pues hay una base fundamental que es qué moral es la que está determinando los comportamientos dentro de la empresa. Moral a la que nosotros estamos acostumbrados y quizás nos es más fácil de entender es pues la moral religiosa, ¿no? Cuando hablamos de la moral desde la religión y la visión musulmana, o cuando hablamos de la moral desde la religión o la visión católica. Entendemos la ética y el comportamiento de las personas dependiendo de esa moral. Entonces, si hacemos esa analogía y nos la traemos al mundo de la empresa, nos damos cuenta un poco de cómo podemos organizar nuestro pensamiento para hablar de conocimiento alrededor de lo que es la ética y la moral. Pero bien, si ya tenemos claro cuál es la ética y la moral, o cómo vamos a utilizar la ética para entender el funcionamiento de la moral, decimos, vale, pero ¿por dónde empezamos? Que decías hace un rato, el derecho de desconexión. Es decir, simplemente el concepto del botón de apagado de la inteligencia artificial. Estoy en un canal de Discord donde nos reunimos y hay gente que le da mucho a la cabeza y yo... Te tengo que interrumpir. Sí. Di que es Discord. Sí, perdón. Es un chat que utilizamos los tecnólogos donde nos reunimos y conversamos un poco sobre temáticas. Entonces hay servidores y en esos servidores nos sentamos, nos reunimos y conversamos. En ese chat, pues, estábamos conversando al respecto del botón de apagado. Pasamos horas hablando sobre solo ese problema ético. Es, ¿quién tiene el botón de apagado? ¿Quién tiene la capacidad de decir, a partir de este momento, la inteligencia artificial ya no me funciona o está yendo en mi contra? O el botón de apagado puede apagarse también él mismo, es decir, es un botón de apagado doble y que él mismo sea capaz de decir, es decir, cuando hablamos de ética, tenemos a los que nos gusta la filosofía que cerrar un poco porque es que si no la podemos liar muy grande, ¿no? Decías, con respecto a uno de los dilemas éticos que estamos enfrentando sobre la parte femenina y masculina. Si nosotros utilizamos en estos momentos herramientas generativas de imagen, lo hacemos en inglés y le decimos nurse, le decimos enfermero, que no es ni enfermero ni enfermera, nos da una mujer. Pero si le decimos ingeniero, nos da un hombre.
Entonces, todavía los sesgos siguen siendo parte, pero es esa parte ética que tenemos que trabajar. ¿Y qué es lo que estamos buscando aquí dentro de lo que estamos haciendo con Leonardo, ¿no? Decimos, tenemos un problema porque nos miente la inteligencia artificial. Yo creo que todos estamos claros de que no nos molesta que nos mientan. Lo que nos molesta es enterarnos de que nos han mentido. Ajá, mientras la mentira nosotros no sepamos que es mentira, ni nos hemos enterado. Pero cuando nos enteramos que nos han mentido, ahí es donde tenemos el problema. Entonces, ahí es donde se abre también un problema ético, ¿no? Y cuando hablábamos cuando nos estabas contando el problema de la computación cuántica, me hiciste recordar cuando pensamos en mis inicios en el mundo de la informática, cuando yo tenía 11 años y me llevaron a ver el primer ordenador en la empresa de mi tío. Eran 128 megas que tenía ese cacho de ordenador. Y no todas las empresas se podían permitir tener un ordenador de 128 megas. Entonces, ¿se está repitiendo la historia? Sí. Vamos a tener dentro de poco todos ordenadores cuánticos en la mano. No los vamos a tener porque nos vamos a conectar a ellos. Las infraestructuras de computación no van a estar en las empresas. Van a ser distintas. Van a estar en un sitio adecuado, con las medidas adecuadas para un ordenador ¿Qué cuántico. miedo me está dando esto? ¿No? Pero el dios de las Spinoza. empresas se van a tener que conectar al sistema de computación. Es decir, esos ordenadores en servidores locales de una compañía, muy probablemente con los años desaparecerán. El almacenamiento y procesamiento de datos será en remoto, en infraestructuras enormes como las que precisan los computadores cuánticos. Correcto. Entonces, y cuando hablamos de ética, y ya para cerrar y que podamos seguir, yo creo que el objetivo que deberíamos tener hoy como Leonardos es, primero, si entendemos el camino de la ética que vamos a llevar, es convertir la ética en una soft skill, en una habilidad que podamos tener y que podamos evaluar y que podamos pedir a la gente que trabaja con nosotros, que convive con nosotros. ¿Por qué? Porque yo creo que es la única manera de que nosotros logremos que la tecnología o todo aquello que hagamos lleve ese componente, ¿okay? Cuando está dentro de nosotros. Tiene que ser algo inmanente, no puede ser, Lucio Ordine hablaba de la inutilidad, de la utilidad de lo inútil, ¿no? Estamos con la inteligencia artificial y todo el tiempo es mejora de procesos, contratar mejor gente, vender más, que mi email sea mejor, que mi campaña impacte lo mejor. ¿Y lo inútil? ¿Qué hacemos con lo inútil? ¿No se va a beneficiar de la inteligencia artificial? Entonces, eso es un poco el camino y pienso que no podemos dejar o no podemos hablar de ética si estamos dejando esa parte de lado en la conversación. Lo que no se puede medir no existe. Y eso me encanta porque yo tengo una compañía que nos dedicamos a medir emociones. El 95% de la toma de decisiones es emocional y si no se miden en las empresas van a la deriva. Y entonces, Nelson, me acabas de dar una idea por dónde llevar el camino de esta sesión. ¿Cómo mediríamos la ética? Es decir, ¿cómo daríamos lugar a la medición de la ética en las personas, en las organizaciones y en las empresas? A lo mejor Belén nos aporta alguna solución desde el punto de vista de la aplicación cuántica, pero bueno, me voy a llevar el tema a otro de nuestros Leonardos que se dedica precisamente a formar en las compañías y que tiene CEO de una compañía de Hub 7, donde precisamente construye valores dentro de las empresas con sus empleados, con los empleados de las compañías, para luego poderlo llevar a motivación en equipo, bueno, pues a tantas cosas. Y voy a pasar la palabra, ahora nos vas a ayudar, Alberto, a darle el micrófono a José Manuel Ramos, para que nos diga, a ver, ¿cómo mediríamos desde tu experiencia la ética relacionada con la tecnología dentro de las organizaciones?
Menudo Eso marrón. es lo que suelen decir todos los Leonardos cada vez que les paso el testigo, ¿eh? Pero al final terminamos en algo positivo. De hecho, estaba pensando en otras cosas cuando estabais hablando, que os agradezco muchísimo todo lo que habéis comentado y de hecho, Belén, luego necesito un rato contigo para hablar de la computación cuántica, que me ha dado unas cuantas ideas maravillosas. ¿Cómo medir? Pues el problema está en que siempre queremos medir las cosas y siempre queremos medir todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y cuando hablamos de valores o cuando hablamos de conceptos intangibles, pues nos está pasando muchas veces en las organizaciones que nos piden cuál es el retorno de la inversión de la formación que hago con mis empleados. Y nosotros siempre lo llevamos al impacto que estás generando, o sea, traduciéndolo en conceptos que sí que podemos medir, ¿no? Entonces, a lo mejor la ética como tal no podemos medir, pero sí podemos desglosarla en conceptos que sí que somos capaces de medirlos, ¿no? Y estáis hablando de cosas bastante interesantes relacionadas con de dónde obtenemos la información que nos sirve para entrenar esa inteligencia artificial y cómo eso nos ayuda a conseguir que el resultado que obtenemos realmente nos permita avanzar hacia donde queremos. Entonces, ¿cuán válido es ese proceso de entrenamiento? Y eso probablemente nos pueda dar elementos que podemos medir. Con eso sí que podemos ir conectando, ¿no? Igual que el ROI de determinados conceptos intangibles es muy difícil de medirlo, pues el medir la ética yo lo llevaría a identificar otros elementos desglosando ese concepto de ética y nos llevaría, nos ayudaría. ¿Qué conceptos son? Ostras, esto hay que dar una vuelta un poquito más profunda. Bueno, pero por la experiencia que llevas tantas sesiones de formación y de alineamiento de gente dentro de las organizaciones, porque José Manuel tiene proyectos y lleva proyectos interesantísimos. De repente tiene una compañía internacional a nivel hotelero que necesita unificar los valores que tienen en un Jamaica con los que tienen en España, con los que tienen en Miami, ¿vale? Porque cada uno entiende cada cosa a su forma, ¿no? Y dentro de todas las sesiones que has tenido, ¿cuál era de esos componentes, por cuál apostarías tú para medir la ética? Es decir, ¿cuál sería un componente que no podía faltar en ética después de lo que has vivido? Si me dejas un ratito más, seguro que te lo localizo, ¿vale? Porque me pillas ahora un poco en frío. Pero seguro que tiene que ver con los comportamientos, cómo traducimos en comportamientos lo que están viviendo cada uno de ellos y cómo esos comportamientos impactan en el resultado de la organización. O sea, al final, cuando esta compañía que comentabas estaba buscando la manera de unificar esa cultura que yo a nivel empresarial el concepto ética lo llevaría al concepto de cultura empresarial, porque muchas, y conectando con otras sesiones que hemos tenido, seríamos capaces, de, igual que hablábamos de un bien común, construir una cultura común organizativa y que esa cultura común organizativa nos llevara a esa ética de la que estábamos hablando. Y como tenemos casi tantas culturas como organizaciones, seríamos capaces de unificarlo. Entonces, lo que esta compañía estaba intentando hacer es, en cada una de esas ubicaciones o destinos que tienen, que sus empleados compartieran elementos, que los tradujeran en comportamientos que fueran únicos para cualquier cliente que estuviera en su hotel y que fueran comunes para todos ellos. Entonces, y eso sí se puede medir. Mi gente está comportándose de manera que la experiencia de la persona que viene de fuera sea igual en todos mis hoteles y cuán de igual o no esas experiencias, eso sí lo podemos medir. Entonces, a lo mejor uno de esos indicadores a medir es desde la experiencia del que recibe el servicio de la organización, cómo esa experiencia la puedo valorar y me puede servir, pues como tenemos el NPS para medir la satisfacción de los servicios, pues de la respuesta que me está dando esa inteligencia artificial o ese proceso que estoy automatizando. Podría ser una manera de medirlo. Una cosilla, ¿no? No se puede medir, un ejemplo fácil sería, no podemos medir la infección, pero sí podemos medir la temperatura del cuerpo. Entonces sería lo que estamos buscando, esa misma analogía, pero la temperatura del cuerpo, ¿cuál es ese? Da pistas para llegar a
al final muchas veces medir los síntomas, ¿no? Que por eso estábamos diciendo de qué elementos y la combinación de esos elementos nos va a dar un acercamiento. O sea, nunca vamos a tener una manera de medir la ética, pero sí que habría que buscar esa fórmula que combinando esos elementos nos diera. Yo, por ejemplo, en un programa que hicimos hace años para un equipo comercial, buscábamos la excelencia de los comerciales, ¿no? Estabas hablando antes de, ¿no?, cómo ayudar. Y lo que trabajábamos durante el programa para ver el impacto que generaba ese programa que estábamos haciendo era de cómo participaban en las acciones formativas que hacíamos, en los entrenamientos, ese nivel de proactividad, ese nivel de participación, de entregables que nos daban. Y por otro lado, tenían objetivos de negocio, ¿no? Entonces, cómo eran capaces de conseguir esos objetivos de negocio, de alguna manera ayudados por ese entrenamiento que habían recibido previo. Y cuando sumabas todo eso, nos daba un valor que era con el que medíamos cómo el programa estaba ayudando a que la organización mejorara. En los 3 años que tuvo vigencia el programa, pasamos de un 3 a un 8,5, viendo cómo evolucionaba, cómo realmente crecían las ventas, conseguían evolucionar a la hora de tener mayor cercanía con sus clientes. Todo eso fue lo que íbamos midiendo, unido a las acciones formativas y cómo la gente interiorizaba esos contenidos y los aplicaba en el día a día. Bueno, pues, en esa misma línea podemos. Interesante. Ahora le voy a pasar el testimonio a Susana, que me lo ha pedido. Pero esto me recuerda un poco también a lo que salió en la anterior sesión, que es precisamente, comentábamos cómo hay ejemplos que se están produciendo dentro de las empresas y que podrían ser asimilados por un gobierno mayor o si queremos llamar así, una gestión mundial de las cosas que suceden, porque a veces tenemos como un gran problema ciudadana y resulta que eso lleva a las empresas funcionando y resolviéndose de una determinada manera que nos podría ayudar. Y ahí llegamos a la conclusión, por que los oyentes un poco también relacionen, a que, jolín, habría que tener una mayor aproximación entre lo que son las empresas y sus problemas y lo que tiene que ver con la gestión de la ciudadanía y del bien común o de otros aspectos como pueda ser la ética. Y le paso el testigo a Susana, que me lo estaba pidiendo. Bueno, muy interesante. Me ha encantado esto de quizás se podría entrenar en ética, porque yo creo que hay efectivamente desde el entrenamiento en valores, desde las preguntas filosóficas en los comités de dirección, que creo que son muy necesarias y yo creo que muchas empresas ya están ahí. Es necesario hacerse esas preguntas, conocer muy bien hacia dónde nos lleva el mundo cuántico, o sea, lo que nos decía Belén, que es fascinante, realmente desde el punto de vista de la organización o de los entes públicos, de las instituciones, qué dilemas plantea, cómo los podemos abordar desde las organizaciones, donde yo creo que cada vez falta más el pensamiento crítico, ¿vale? El pensamiento crítico creo que es una habilidad necesaria antes de empezar a hablar de ética, porque no nos hacemos preguntas y porque muchas veces también nos encontramos, Elena, con que existe una resistencia con cualquier cosa que sea global, mundial, que nos lleve a que haya un orden superior establecido. Hay también como una reactividad ahora mismo a todo eso. Entonces, yo creo que sí que es necesario hacerse preguntas adecuadas, fomentar el pensamiento crítico y establecer cuáles son esas competencias, esos comportamientos que son necesarios ejercer desde cualquier persona que tome decisiones. Me da igual que sea en lo empresarial o en lo público, en lo gubernativo, y muchas veces no es tan fácil porque hay determinados componentes geopolíticos, políticos o como lo queráis llamar, efectivamente económicos, etcétera, que son importantes. Pero sí creo que ya estamos en una hoja de ruta donde ya podemos hablar de retornos de la inversión más allá de lo económico. O sea, yo he puesto aquí muchos ejemplos porque es innegable que todos los pasos que dan las organizaciones van en función de contribuir a la cuenta de resultados de la organización desde un punto de vista de mejorar la operatividad, de mejorar la eficiencia del cliente, etcétera, etcétera. Pero yo creo que ya estamos en esa hoja de ruta donde ya estamos hablando de la responsabilidad no financiera de las organizaciones, donde ya se mide otro tipo de retornos, que yo además estoy investigando porque me llama mucho la atención. El otro día vi un artículo
de una empresa que decía que estimaba en 7.000 millones de euros su contribución de impacto positivo. Y yo decía, por favor, ¿dónde está el desglose de este impacto positivo? Porque necesito entender cómo han hecho esta cuantificación y ya existen estas mediciones, ¿no? Entonces creo que sí que estamos en un momento donde lo sostenible, con los dilemas éticos, con los temas de contribución social, están tomando cierta relevancia. Creo que no es tan fácil resolverlos desde un paraguas global, porque existe mucha reactividad a todo esto. Yo sigo mucho el foro de Davos, ¿no? Creo que nos da muchas claves para trabajar y pues ya hay mucha gente que lo tiene calificado como un organismo que está influyendo en hacia dónde quieren que vayamos todos y que no nos planteemos ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido, pues este pensamiento crítico muchas veces nos hace tomar un partido casi más ideológico, que tiene también mucho que ver en la parte ética, y quizá no avanzar en lo que es más la ética desde el punto de vista de la moral, de algo que nos beneficie a todos y no a determinadas personas, ¿no? Pero creo que sí se puede avanzar ahora mismo, desde principios de buen gobierno, poniendo muy bien sobre la mesa, identificar muy bien sobre la mesa esos dilemas éticos que nos trae Belén, que creo que no son tan conocidos para todos y que lo primero que hay que hacer es conocerlos y a partir de ahí entender con qué valores los debemos afrontar y, lógicamente, la formación de nuestros líderes y hacernos las preguntas y llevarlo a la cultura organizativa, pues me parece la manera más razonable como hemos abordado otros problemas hasta ahora para poder llevarlo a cabo. Pero creo que sí se podría abrir un espacio a el retorno de la inversión, no solo financiera, porque ya estamos en ese lenguaje, porque ya estamos en esa hoja de ruta. Creo que hay que trabajar más de manera transversal las cosas, o sea, todos los problemas que nos trae la tecnología con otro tipo de retos que está llevando ahora mismo la organización en términos de responsabilidad social, etcétera, para poder llegar a esa ética desde donde se pueda trabajar todos ellos. O sea, no una ética para la computación, una ética para otra cosa, ¿no? Pero creo que es un camino y que exige también una voluntad de no vincularlo a temas políticos o ideológicos que creo que ahora mismo están siendo, o pueden ser un freno, o pueden ser las dos cosas, una puerta al pensamiento crítico o un freno. Yo solamente un matiz, Sí. cuando decía el retorno de inversión siempre lo hablaba desde el punto de vista de impacto, y me da igual que sea económico, social, porque creo que es ahí donde está, que luego muchas veces lo llevamos a cuantificar de alguna manera económica, pero el objetivo al final era qué impacto estoy generando, ¿no? En el mundo, en mi entorno, Vale, me encanta porque ya vamos dando con una propuesta de cambio. Es ir hacia otros indicadores que no son los habituales. Es decir, estamos hablando de que podamos empezar a gestionar a las poblaciones, incluso al mundo, ¿por qué no? Podemos estar hablando del mundo, siempre tenemos que estar hablando desde mi perspectiva de la hormiga, ¿no? O de mi tramo de calle o de mi tramo local, ¿no? Y que estemos empezando a pensar en aportar nuevas formas, nuevos medidores sobre los cuales gestionar una organización mucho más eficiente. Y esos indicadores están asomando como intangibles. Estamos hablando de poder medir la ética y la aportación de Susana, que ahora le voy a pasar el testigo a Belén, que quería intervenir, también me lleva al tema de la responsabilidad, ¿no? Hemos hablado de responsabilidad, pero responsabilidad incluso a nivel individual, que es que parece que siempre la responsabilidad es de otros, ¿no? Es la responsabilidad de los políticos, la responsabilidad de los gobiernos. ¿Por qué no empezamos ya a empoderarnos y a pensar que todo lo que nos pasa es responsabilidad de nosotros mismos? Y que si nosotros asumimos el empoderamiento, podremos gestionar la responsabilidad y pensar que también podemos opinar y podemos cambiar las cosas. Entonces creo que empezamos a vislumbrar unos nuevos indicadores que podemos empezar a tener ahí, que también nos los asomó María Lladró a través de su libro, que es empezar a hablar de otro tipo de indicadores que nos sirvan para gestionar, como son los valores también. Belén, querías intervenir. Yo quería, al hilo de lo que propone Susana, que me parece muy interesante, ante este panorama que hemos explicado antes de lo que se nos viene encima, las opciones, que nadie sabe las consecuencias, que quizás habría que hacer dos cosas. Uno, formar a la gente. No hablo formar técnicamente de
saber computar, saber... no, no, no. Estoy hablando de conocer las consecuencias de... o tener un mínimo criterio de si estamos utilizando estas soluciones tecnológicas, tengo que saber que las consecuencias potenciales son estas a nivel general, pero desde un punto de vista de la escuela, de los niños. O sea, ahora mismo las personas en general no tienen una percepción de que con esta evolución tecnológica se puede llegar a determinados caminos, ¿no? No se tiene esa percepción. Sin embargo, sí se ve una cierta tendencia a valorar lo que está hecho por el hombre, ¿vale? No sé si lo percibís, pero esta imagen no ha sido creada por inteligencia artificial, este contenido no ha sido sacado de ChatGPT. ¿Por qué se pone eso? ¿No os lo habéis preguntado nunca por qué la gente pone eso? Porque le da valor a lo que está hecho por un humano, a la intuición humana. ¿Por qué? Porque la intuición humana no se puede sustituir por una máquina. Entonces, claro, hay un cambio aquí de valores que poco a poco se están viendo, ¿no? Lo cual me lleva a reflexionar que aparte de formar a la gente en hacia dónde vamos y por tanto tener un sentido de la responsabilidad, ¿no? De sus propias actuaciones, tenemos también que hallar sistemas, igual que en este siglo pasado lo importante era el medio ambiente, ¿vale? Si nos certificamos en la 14.000, somos cumplidores de los ODS, tenemos una política de transparencia maravillosa, una política de buen gobierno, todo certificaciones, normas ISO, etcétera, etcétera, porque nos aportan valor a las corporaciones, ¿vale? ¿Por qué no una certificación de ética? ¿Vale? Sería maravilloso para las empresas, para las entidades públicas, para un montón de cosas, ¿eh? Y que se generen como una especie de normas ISO de qué entidad se puede entender que está cumpliendo esos criterios de ética. No sé, habría que formar un comité mundial para abordar estas cuestiones, sobre todo vinculadas con la tecnología, estas soluciones que hemos visto que tienen capacidad para generar cosas muy positivas, pero también para generar cosas muy negativas, ¿no? Entonces, quizás el principal peligro que tiene ahora mismo el planeta no es tanto el medio ambiente, que también, ¿eh? Sino la capacidad de autodestrucción por este tipo de tecnologías que se nos van de las manos, ¿eh? Y yo ahí lo dejo. Que no es poco. A ver, que tampoco hace falta más que mirar al pasado para darnos cuenta de que hubo momentos en la historia de la humanidad que si nosotros le cogemos ahora mismo a una persona del siglo XIV y le explicamos en el punto en el que estamos actualmente, viéndonos por pantallas, volando en unos aparatos, dirían, estoy flipando, ¿eh? No, nada de lo que me estás contando puede ser real. Parecía una distopía en aquella época. Evidentemente estamos asomando un futuro, pues, que va a dar un salto tan grande como posiblemente el que vivió esa gente, ¿no? Pero hablando de certificaciones y hilo, un poco lo que ha dicho Belén, que me ha encantado, voy a pasar la palabra a Margarita Alcaide. Margarita, aparte de ser Leonarda, ha sido directora de calidad durante muchísimos años de un gran banco español, de BBVA, y ahora mismo es CEO de una compañía que ayuda a las pequeñas empresas también a gestionar la experiencia del cliente. Y como hemos hablado también de experiencia, pues te tengo que pasar la palabra para tu contribución, Marga. Muchas gracias. Bueno, yo como Susana vengo del mundo del derecho, pero soy adicta tecnológica y creo que prácticamente desde el año 90 que me compré la primera startup Motorola en Nueva York. A partir de ahí, creo que lo que tenemos por delante, el reto que tenemos por delante del futuro cuántico, la verdad es que atrae, pero da vértigo. Entonces, quería enganchar un par de reflexiones. La primera con Nelson, que preguntabas qué es la ética. Yo creo que en el entorno y en el contexto de lo que estamos tratando, para mí la ética tendría una variable y sería un principio que tal vez nos sirva para ese nuevo fin común, tal vez, que sería entender que nadie debe quedarse atrás. Yo sé que es un eslogan muy manido, sé que lo tenemos desde los coches híbridos hasta las campañas de Mediaset, lo sé,
Pero yo creo que tenemos por delante una oportunidad con la que se avecina del mundo cuántico, en el sentido de coger o detectar la velocidad adecuada a la que tenemos que ser capaces de llegar a la sociedad. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que no nos pasemos de lentos como ocurrió con la digitalización, que creo que fue allá por los 90, cuando las primeras apps de juegos y tal y cual, y todavía estamos arrastrando digitalización. Y hemos pasado al siguiente nivel de la inteligencia artificial, en el que nos hemos encontrado que no solamente hemos hecho la digestión, y toda la sociedad ha hecho ya la digestión del mundo de la inteligencia artificial, sino que además la sociedad está ya un poquito indigesta con estos temas, ¿vale? Con esto, ¿qué quiero decir? Que posiblemente por las campañas mediáticas, por las redes, es decir, por lo que todos conocemos, inteligencia artificial es algo que ha calado a la sociedad a una velocidad de aproximadamente 16 meses versus mundo digitalización que tardó décadas. Entonces, en el mundo tan fascinante que se nos avecina de la computación cuántica, yo creo que ahí tenemos una grandísima oportunidad, que sería determinar cuál debe ser esa velocidad adecuada de llegada. Pensando, que se me ocurre que a lo mejor digo un disparate, Belén, para mí estamos todavía en esa fase hard, la fase hardware. No hemos llegado todavía al soft, a la capa visible. Todavía el común de los mortales no sabe lo que es la computación, mientras que mi vecina de 92 años sí sabe lo que es la inteligencia artificial. ¿Con esto qué quiero decir? Que tenemos que ser capaces, tenemos una oportunidad de coger la velocidad adecuada con todos los mecanismos que tuviéramos a nuestro alcance, por supuesto políticos, formativos, culturales, económicos, etcétera, todos los resortes necesarios para que nadie se quede atrás en esto. Tenemos la oportunidad de llegar de la forma adecuada, con los mensajes adecuados, y con ese sentimiento de que este mundo que se nos avecina tan potente va a aportar algo a la sociedad. Es decir, que no se quede en un club de élite en el que vamos a conseguir cosas sorprendentes, sino que además estas cosas sorprendentes, pues a lo mejor tienen que estar ya en el telediario, no lo sé, en las noticias. ¿Sabes lo que quiero decir? Empezar a coger un poco el pulso a la democratización de todo lo que se nos avecina, porque para mí es algo que se nos avecina, y saber convivir con ello va a requerir muchísima ética. Tened en cuenta que la computación cuántica y todas estas cosas funcionan sobre una base que es la información. Y aquí la clave es de qué es la información. No se desarrollará la computación cuántica ni nada de lo que estamos hablando, ni siquiera los modelos de inteligencia artificial generativa correctamente, si no hay información base suficiente. Entonces, claro, estos sistemas parten de que hay una información disponible que analizar. ¿Qué pasa si el mundo se niega a aportar esa información porque es propiedad privada? ¿Qué debe ser información de bien común, de uso común? ¿Qué debe ser información propiedad privada? Esto está sin resolver. Y sobre todo me parece interesantísimo esto, porque claro, esto afecta a toda la humanidad. Pues estamos empeñados en hacer microgestión, cuando da la casualidad de que es que ya tenemos que pensar como seres que habitamos un planeta y que deberíamos estar todos unidos. Veo que José Manuel quieres intervenir. Sí, yo he hecho el camino contrario a vosotros. Yo soy informático de carrera y descubrí el mundo de las personas y me di cuenta que era más interesante que el de las máquinas. Y entonces, bueno, me fui al lado oscuro, ¿no? Según mis compañeros de promoción. Y que toda la vida yo me he dedicado a implantar soluciones de recursos humanos, y el grave problema era precisamente la información, ¿no? Que los RP, las primeras herramientas que teníamos para poder gestionar y automatizar procesos en las organizaciones, dependían de los datos. Y nadie quería rellenar esos datos. Nadie quería completar el proceso, nadie quería... Y era tan tedioso y tan pesado que nadie quería avanzar. Por eso, cuando habéis dicho al principio que la inteligencia artificial generativa nos está creando cosas
que nos engaña o que no es todo lo verdadera que podría ser. La verdad es que partimos de que los datos de partida de entrenamiento para todo esto no son los adecuados. Entonces, y no los queremos compartir, y lo que te decía son privados y son míos, o la polémica que ha salido ahora con la empresa que estaba regalando criptomonedas a cambio de tu iris. Y, bueno, pues ese tipo de cosas. ¿De quién es la información? ¿Cuánto estoy dispuesto a dar de mí? ¿Qué se va a hacer con ello? ¿Somos conejillos de indias para todo esto? ¿O no? ¿O deberíamos ser capaces de dejar todo lo que pasa a nuestro A lo alrededor? mejor hay que delimitar alguna información que obligatoriamente tiene que ser de bien común, tiene que ser pública. Sí, sí, está claro. O sea, al final un poco todo lo que estábamos hablando es que todo parte de los datos, ¿no? Con lo que entrenamos, con lo que generamos la inteligencia artificial para que nos ayude o para que la computación cuántica llegue a los niveles que necesitamos. Y esa información no estamos dispuestos a compartirla. Fenomenal, en el momento perfectamente adecuado para pasarle el testigo a Emilio Castellote, que es coach digital, es experto también en el mundo informático, ha estado asesorando y trabajando para empresas de software vinculado al mundo del hacking, pero también de la experiencia del cliente, pero también muy, muy interesado por las personas y por los equipos. Y ahí me gustaría lanzarte un poco el change, porque tú siempre propones cosas disruptivas, porque, vale, desde el punto de vista de la experiencia del cliente, que yo me he trabajado muchísimo tiempo, la experiencia es igual al logro del objetivo, más el esfuerzo, de ahí que no queramos muchas veces introducir los datos, más las emociones que genera. Entonces, aquí va de felicidad, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer que la tecnología nos ayude en todo esto y que al final pues seamos todos de alguna forma beneficiados de algo que ya tenemos aquí, ¿no? De un descubrimiento brutal que nos puede abrir muchísimas puertas y que en realidad lo deberíamos de ver desde los ojos del optimismo más que desde el miedo. Aquí no hay emociones, ¿eh? Es el miedo a darme información, el miedo a que me vigilen, o la ilusión o la oportunidad o la sorpresa de poder en un momento dado estar gestionando las cosas de forma diferente, ¿no? Entonces, Emilio. Hoy tenemos un tema de los buenos. Igual que José Manuel es curioso, yo también vengo de hackear sistemas informáticos y ahora hackeo mentes humanas. Y hay un tema, yo creo, muy importante que hemos dicho, ¿no? Nos enfrentamos o nos dirigimos a una velocidad cada vez más rápida, a un paradigma cuántico o a un salto cuántico, ¿vale? Claro, afrontar eso desde la tecnología, los que somos tecnólogos sabemos que esa no es la solución. De hecho, muchos de los tecnólogos que vemos aquí nos hemos pasado al mundo de las personas. ¿Qué quiere decir eso? Pues yo voy a hacer, me agarro un poco a algo que nuestro amigo Nelson seguro que le gusta, pues vayamos a algo que intente abarcar eso, ¿no? Y tendríamos que ir al Kybalión, ¿no? Al decir, oye, como es dentro, es fuera. Como son los datos que tenga dentro esa computación cuántica, será lo que manifieste fuera. Por lo tanto, hay una pregunta previa que tenemos que hacernos es, ¿para qué estamos creando eso? Y ahí tenemos que entrar en las personas. Yo lo he vivido en la definición de estrategias cuando empezamos los procesos de transformación digital hace unos 10 años. Todo era transformar. Y después de la transformación venía el cambio, la adopción cultural dentro de la organización. Y venga, y todo ahí, a calzador. Al final te das cuenta que trabajando con esos directivos, para que un cambio cultural penetre, sea permeable y se mantenga y que se desarrolle, tienes que actuar sobre la persona que genera ese liderazgo. Y eso implica en ese principio hermético, ¿no? De decir, oye, en lugar de los viejos sistemas, que es lo que unos deciden, representan y caen en pirámide para los de abajo, a partir de ahora tendremos que ir a sistemas más en los que todos participamos y en tiempo real se toma una decisión que sea la mejor posible para todos participando, no siendo representados. Difícil respuesta, ¿eh? No, pero me parece totalmente alineada con lo que venimos apuntando y además es un aporte muy interesante que es la ética pasa por la espiritualidad. Es decir, antes de empezar a hablar de ética tenemos que hablar de espiritualidad, ¿no? Y del yo interior para poder empezar a proyectar en el yo colectivo.
Y aquí me voy a ir a otro de nuestros Leonardos porque, a ver, Alberto Pérez, aparte de ser también tecnólogo, porque aquí parece que esta sesión va solo de tecnólogos, pero tiene un don y tiene una cualidad que maneja muy bien, que es cómo comunicar. Las personas necesitamos entender para poder hacer. ¿Cómo comunicaríamos esto, Alberto? Bueno, habéis hablado mucho y largo y tendido. No sé si os habéis dado cuenta, yo se lo he contado las veces que habéis hablado de pensamiento, ¿vale? Y esta mañana me he desayunado, porque soy un poco friki, ¿no?, con un artículo en el ABC, en el apartado de bienestar, que dice: David del Rosario, experto en neurociencia, y repito, neurociencia, dice: tenemos déficit de sentir y nos encanta pensar la vida en lugar de vivirla. La frase es muy potente, ¿a que sí, Emilio? Y es cierto, nos preocupamos mucho por el bienestar y lo que estamos haciendo hoy aquí es preocuparnos por el bienestar. ¿Y cómo se comunica esto? Sintiéndolo. Y la única manera que tienes es de poder sentir las cosas. ¿Y cómo sentir las cosas? Creando una cultura que está actualmente prostituida por una revolución industrial que viene desde el siglo XVIII-XIX y que ha perdurado hasta esa, que decía Margarita, revolución industrial, ¿no? Esa situación de la digitalización y demás, ¿no? Entonces, comunicarlo es eso. La única manera que yo conozco, y ya llevo años en este mundo de la tecnología, es como cuando metes la mano en la llaga. Ahí te das cuenta de las cosas. Y la única manera es sentirlas. Y tú lo decías antes, Elena, y es que Para preguntarle al ChatGPT o en este caso a Cloud, que es la inteligencia artificial, qué opina del tema que tenemos encima de la mesa, para ver si nos aporta alguna cosa adicional a lo que nosotros hemos estado comentando. Aparte de eso, también abrimos un poco la... Nelson, es tu turno. Sí, bueno, efectivamente hoy no lo hacemos con nuestros amigos, sino que lo hacemos con Cloud. Cloud es otra inteligencia artificial que no es ChatGPT, que es la más conocida. En este caso es una inteligencia artificial que se está comportando muy bien, está dando muy buenos resultados y le hemos preguntado, ¿no? Entonces, lo que he hecho es preguntarle un poco lo que hemos hablado. ¿Se puede crear un indicador que mida la ética? Y de ser así, ¿cómo lo podríamos implementar? Y me dice que sí, que lo primero que hay es que definir el concepto, que identificar principios éticos claves, luego desarrollar métricas para cada uno de los principios, hablamos de las métricas, es establecer estándares y definir qué niveles o rangos de referencia y mejorar sobre los datos. Aquí todos los que somos tecnólogos sabemos que cuando llegamos al momento de la iteración no se ha acabado nada y lo que hacemos es que volvemos a empezar, ¿no? Luego de eso le digo, vale, ¿y el retorno de la inversión se puede medir? Aquí pensé que iba a ser y me dijo, sí, es posible medirlo. E incluso es hasta bueno para las empresas. ¿Por qué? Porque lo primero es que si implementas una certificación ética, lo que vas a tener es una reducción de riesgos, porque todas las acciones que tú lleves a cabo pues van a estar un poco más cercanas a lo que es el bien común del que hemos estado hablando, ¿no? Te va a generar una ventaja competitiva, vas a tener un compromiso de productividad con tus empleados, vas a tener acceso a capital porque vas a generar una oferta más cómoda para los inversionistas, innovación y aprendizaje. Dentro de la cultura ética, lo que va a dar, ¿no?, son valores de integridad y luego lo que es el impacto social y ambiental. Por lo tanto, que sí podríamos estar generando una medición del retorno de la inversión, ¿no? Y al final ya, para rizar el rizo, le digo, bien, ¿y cuál sería el decálogo para la certificación en ética? Me dice, primero, integridad, actuar con honestidad, responsabilidad, asumir la responsabilidad de los hechos de cada uno, lo que decía Elena con el empoderar, respeto, tratar a todas las personas con dignidad, no one man behind, o sea, no dejemos a nadie atrás.
¿ah? Legalidad, cumplir con todas las leyes, profesionalismo, confidencialidad, sostenibilidad, prevención de conflictos de intereses, compromisos con los derechos humanos y, desde luego, una mejora continua. Entonces, como ven, no he estado tan lejos, Cloud, de lo que estamos conversando. Y lo que me doy cuenta, que es lo que hablamos hace un rato, y los Leonardos, recordaréis aquella sesión que tuvimos con Adán Levy durante la pandemia, que estuvimos todos encerrados, pero igualito así nosotros como el correo, ¿no? Llueve, trueno y relampaguee, nosotros hacíamos nuestras sesiones. Sí, justo. Y Adán nos hablaba sobre realidad aumentada, inteligencia artificial, realidad virtual. Luego de eso nos vimos y nos ponía los óculos para ver. Y claro, después de los óculos, cuando los vi la primera vez, yo decía, a este paso que vamos a volver a inventar el teatro. Porque veías todo y todo era tan real que seguíamos por ahí y nos volvíamos a inventar el teatro. Pero es que con el tema de los drones, y ahora que todo el mundo se quiere montar en los drones, hablabas tú en estos días con alguien que quería montar una empresa de taxis de drones, yo decía, a este paso que vamos a volver a inventar el helicóptero. Y hoy que estamos hablando de mundos cuánticos, de ese algo superior que lo controle todo a una velocidad que para nosotros es increíble, que nosotros dependamos directamente de ello y que nos convirtamos en ese gato doméstico que dice Elon Musk, que nos vamos a terminar convirtiendo porque ya nos van a dar de todo y es ese algo el que nos los va a proveer. Al paso que vamos, volvemos a inventar a Dios. Entonces, es un poco la reflexión que me hago y ya para cerrar, como sabéis, siempre en Leonardo hablamos al final de libros, ¿no? Siempre yo tengo un problema en casa y es que cada vez que llego a casa llego con un libro en la mano y dicen, el saber no ocupa espacio, ese no tiene biblioteca. Los libros que tenemos para hoy son el primero, Byung-Chul Han. A mí me encanta Byung-Chul Han y La sociedad del cansancio. Yo pienso que tendremos que comenzar a entendernos y comenzar a vernos como sociedad y ser capaces de hacer esa autocrítica y saber si en realidad lo que estamos haciendo va con los valores éticos o lo que estamos haciendo lo vamos a conseguir. El segundo, Leonard, tecnología, ¿ok? Versus humanidad. Lo estamos viviendo todo el tiempo, estamos hablando de choque entre la tecnología y la humanidad, pero pareciera que fuera nuevo. Cuando hablamos de tecnología ahora, lo decía Elena, es que si le decimos a alguien del siglo XIV parece que estamos, pero es que cada vez que hay un avance tecnológico, como lo vemos a posteriori, nos parece distinto, pero si lo viésemos en el momento, estaríamos viviendo lo mismo. Si buscamos un poquitito nos damos cuenta que en los apagadores de las luces, cuando se hicieron los primeros bombillas, decía, no os preocupéis que no hace daño. A la gente le daba miedo apagar y encender la luz, porque creía que eso hacía daño. Entonces, siempre que nos enfrentamos a ese tipo de cambio, vivimos con esto, ¿no? Es esa eterna discusión. Y el tercero, lo que conversábamos, la forma de trabajar en un futuro cuántico, en un futuro con inteligencia artificial. Si vamos a trabajar en un futuro con inteligencia artificial, una de las cosas que decíamos era la ética tiene que ser ya una soft skill. Es decir, si no es una soft skill, no vamos a poder llegar a que esto sea positivo para todos y tener un bien común. Es por ello que The World of the Future es el tercer libro para hoy. Y con eso ya yo... A ver, han salido aquí muchas cosas, que sepáis los que nos estáis escuchando, que normalmente todo esto hacemos una recopilación de la sesión y de forma ordenada. Todo esto se publica en nuestra web, en leonardosclub.com, en el apartado de blog, de artículos, y vamos a encontrar las propuestas de cambio ordenadas para que podáis tenerlas más accesibles, porque de eso se trata. Toda esta información se graba, luego se analiza y luego
se difunde de forma totalmente gratuita y para todo el mundo con ese objetivo, con que contribuyamos, como hemos intentado hoy, contribuyamos con esas semillas de oro para que esos agentes del cambio al final puedan, bueno, pues sembrar y oye, que dentro de nada nos podamos encontrar con que ha habido una gran organización o un gran líder que ha desarrollado la primera certificación, ¿verdad?, en ética, por ejemplo, como una de las cosas que han salido ya aquí. Así que, Alberto, cuando quieras, no sé si hemos tenido alguna consulta vía... Pues en principio me comentan que no, Vale. de acuerdo, pero si te parece bien, le Vale. podemos dar el testigo, que en este caso es la alcachofa, para que ellos hagan, los compañeros nuestros del Colegio Profesional, Colegio de Ingenieros Técnicos e Industriales de Madrid, pues hagan una reflexión. Algunos de ellos ya los conozco porque he coincidido con ellos en otros eventos. Y bueno, pues os paso el testigo y vamos pasando el micrófono y comentamos lo que consideréis oportuno. Así que hacemos una cosa, es presentarnos para saber con quién estamos hablando, ¿vale? Soy Juan Luis García. Profesionalmente he estado últimamente en el ayuntamiento, porque en la empresa privada estuve muchos años y por falta de ética me cortaron la cabeza profesionalmente porque habéis hablado de un certificado de ética. Yo hacía auditorías de calidad a las empresas proveedoras que teníamos en mi empresa, porque nosotros nos dedicábamos a fabricación de componentes de automoción. Pero, lógicamente, eso conlleva pues, una serie de piezas, de mecanismos, que cada uno se fabricaba en un sitio, en Cataluña mucho, en el País Vasco, en Alemania, y yo tenía que viajar mucho y digo esto por lo del certificado. Yo era, digamos, responsable de calidad de proveedores. Entonces, yo hacía una auditoría y hacía las correcciones que consideraba oportunas para que garantizasen la calidad. Y bueno, pues aparentemente yo les daba el visto bueno cuando cumplían unas condiciones de garantía de calidad. Pues una empresa me certificaba la calidad de todos los pedidos que me enviaba. Y bueno, pues yo le hacía muestreos y parece que estaban bien. Y un día me empiezan a decir que los motores que se han enviado a Inglaterra y a Alemania, pues que no funcionan. Y no funcionan, pues porque se rompen las masas polares, que los flejes que... bueno, esto es a lo mejor, no debía de extenderme tanto, pero bueno, era una avería de una pieza que tenía que tener un grado para templada con una dureza determinada. A mí me envían el certificado de calidad y yo me lo creo. Y un mes después me dicen lo otro, claro. El responsable era yo. Pues yo. Quiero decir que el certificado de... Sí que no garantiza, evidentemente. No garantiza nada. Porque puede ser, aunque exiges y vas y vienes, pero luego al final el papel se deja poner. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero evidentemente yo creo que hay una parte mucho más de que eso cale, como decíamos en la India, ¿no? Es decir, al final no es solamente el hecho en sí de que me certifique, porque al final puedo falsificar mi certificado, Claro. ¿vale? Sino que realmente forme parte de mi ADN, ¿no? Eso es donde tendríamos que buscar la fórmula, ¿verdad, Alberto?, de la comunicación para que eso, bueno, pues fuera fundamental, más allá del título. No nos olvidamos de una cosa, que ese problema actualmente ya no existe, porque ahora mismo existe tecnología suficiente como para que nadie pueda falsear un certificado de calidad ni ninguna otra cosa.
que se llama blockchain. Entonces, a través de blockchain uno puede blindar cualquier información y la cadena de trazabilidad de la información, de forma que si alguien modifica un documento o lo falsifica, automáticamente queda el sello de tiempo y perfectamente identificable, y eso es inmutable. Con lo cual, ese problema, gracias a la tecnología, ahora mismo no lo tenemos. O sea, eso sería solventable. Y eso, la inteligencia artificial tendría que combinar, perdón, tendría que combinar lo que se pone en el papel con los datos que se hacen de ensayo y las temperaturas que se dan para hacer ese tratamiento térmico. Es decir, Esos datos también irían blindados por blockchain. claro, es que si esos datos, la inteligencia artificial o el mundo cuántico lo coge y no podrían falsificar, no podrían falsificar un certificado, pero si no coge esos datos de los ensayos, es difícil controlarlo. Pero yo creo que lo que propone Belén es que a través de la computación cuántica y con los avances tecnológicos vamos a tener, si lo quieres llamar así, una policía para encontrar a ese piratilla mucho más fácil. Pero bueno, yo creo que es que esto va mucho más allá. Al final, la creación de una certificación, que es un poco lo que ha salido, de las cosas más llamativas que han salido de la sesión, que han salido muchas y que luego lo podréis leer en el artículo, es precisamente el crear una conciencia, ¿no? Es decir, yo creo que más allá del tener el papel es que, oye, estemos concienciados, igual que hoy en día estamos concienciados de que, oye, no puedes estar ni haciendo daño a nadie, ni en un momento dado provocando un problema en el planeta, porque ya estamos concienciados de que hay una cosa que nos va a venir en contra a todos. Y volvemos al bien común que comentamos en las sesiones anteriores. En el momento que somos conscientes de que te va a afectar, que al final todo lo que le hagas a otro te vuelve y te afecta a ti, ahí es donde realmente conseguiremos algo. Y eso es un poco, yo creo que, de las propuestas que vamos a hacer, yo creo que lo más importante, y coincido contigo perfectamente, no es el papel, sino que se cree una conciencia y una difusión divulgativa que al final calen todos y cada uno de nosotros, ¿no? Porque mira, lo comentábamos hace poco en una comida, al final tú juntas distintas generaciones y tu padre con tu abuelo y con tu hijo ven cosas totalmente diferentes, porque lo que en un momento dado ellos tuvieron como educación en un momento de la vida, el otro que acaba de nacer ha nacido con otros valores y con otras cuestiones que no se plantea para nada lo que dice el abuelo, y no porque sea malo, sino porque ha vivido otra información, otra forma de hacer, otra cultura, y antiguamente a lo mejor pues no había ningún problema por ir en el coche sin el cinturón de seguridad, ¿no? Y ahora, hoy en día, eso ni se te ocurre porque sabes las consecuencias que tiene y porque ha habido toda una campaña de divulgación y de alguna manera de concienciación de la importancia que tiene, ¿no? Esa es un poco la idea. Una cosilla, Elena, ¿no? Me llama la atención que de la primera intervención que tenemos, y lo enlazo con lo que decía Emilio, ¿no? Esa frase de Hermes Trismegisto, ¿no? De lo que es dentro es fuera. ¿Cómo es que estamos hablando de ética y la primera pega que le ponemos a la certificación ética es ¿y qué hacemos con aquellos que no son éticos? Sí, es una reflexión que yo creo que nos deberíamos llevar, porque pienso que nos estamos yendo a el lado oscuro, si siempre ponemos la visión en el lado oscuro, yo creo que deberíamos apostar un poco más por esa visión positivista de la vida, sin dejar de lado nunca esa parte, pero pienso que no debería ser el foco. El foco, si vamos por el camino y si vamos a hablar de ética, pensar en aquellos que no son éticos y que nos marque el desarrollo de un proceso o de un proyecto, que los que no son éticos no entren, creo que estaríamos yendo por mal camino. Buenas noches, soy José Antonio Benito Ureta, también de Burgos, de Quintanar de la Sierra, no sé si lo conoces. Yo no soy de Burgos, pero me ha tocado vivir allí. Ah, vale. Me ha costado aclimatarme. Por cierto. Allí se fabrica el frío, o sea que... Bueno, nosotros tenemos casa en Soria, o sea que... Es que mi pueblo está pegado a Soria. Sí, nosotros de Castillejo de Robledo, donde está el vino Silentium.
un buen restaurante de allí. Sí, muy bueno, Muy el bueno. templo cocido. Sí, sí. Ya, de paso, oye, publicidad para Javi, ¿eh? Vale, vale, vale. Bueno, soy colegiado de aquí, de mi querido colegio, ya felizmente jubilado, y esta charla, pues, cuando la vi, pues tenía mis dudas. Digo, mecánica cuántica y ética, madre mía. De la mecánica cuántica, pues poco voy a aprender porque es muy difícil de comprenderla. Pero bueno, algo sabemos, algo sabemos. Y de la ética, pues me he llevado una alegría de ver cómo vosotros estáis preocupados por algo que la gente está preocupada. Porque no sabemos esto cómo va a acabar, cómo se va a gestionar todo esto. Y eso es una alegría que vosotros comuniquéis esto. Otra alegría que me he llevado es ver que la inteligencia artificial no es tan inteligente. Porque si le habéis hecho las preguntas de las enfermeras y de los médicos, eso es que no se saben el lenguaje inclusivo que nos han dado aquí el gobierno. Lo que me deja tranquilo. Y en cuanto a la conferencia, pues estupenda, muy bien, porque coges conocimientos, ¿no? Muchos, porque ya nuestra mente ya, y de jubilados más, no admiten muchas cosas. Pero de verdad, muy agradecido y encantado de esta charla. Y a propósito, a este lado de la mesa estamos los humanos. ¿Y vosotros? ¿Qué sois, tecnológicos o humanos? Vamos, bueno, hablo por mi Leonardo, porque parece que está, pero desde luego lo humano es, Lo humano debe es nuestra prevalecer, ¿verdad? esencia. Y la tecnología es lo que hablamos. Al final, los que creemos siempre en la parte positiva de las cosas y que puede venir a solucionarnos muchos problemas, nos va a dar otros, obviamente, pero nos va a solucionar mucho. Sí. Entonces, la tecnología nos viene a ayudar, pero Sí. somos humanos. Siempre ayuda a la tecnología, pero que no perdamos la humanidad. Exacto. Y luego también a ver si corregís vosotros vuestro logo, ¿eh? ¿No te gusta? Me encanta, pero tampoco también no es inclusivo. ¿Qué? Vais a tener problemas, ¿eh? Al pobre Leonardo le hemos puesto un poco el componente tecnológico ahí con los fractales, ¿no? Bueno, yo creo que una ahí escondida tampoco vendría. Pues nada más, muchas gracias por la charla, que ha sido estupenda, y le paso el testigo a esta señorita. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Monse Martínez y bueno, yo he trabajado, mi último trabajo fue como comercial, como técnico comercial, y la verdad que estaba muy desencantada y dejé el mundo comercial. Con lo cual, ahora me alegra muchísimo que principalmente se esté hablando de ética, porque es lo que yo en el mundo empresarial pues no he visto, o en la última parte, pues muy poco, ¿no? Entonces, esta charla me llamó mucho la atención y de hecho yo no soy muy tecnóloga, la verdad que no, yo soy ingeniera, pero es verdad que todo el tema de móviles y demás, no es que me vaya demasiado, a lo mejor no debería decirlo, pero bueno, es la realidad. Y entonces sí que me preocupa mucho todo el tema de la tecnología y cómo nos deshumaniza o cómo lo vemos. Y cómo vemos los adolescentes, cómo están ahora los niños pequeños, en fin. Veo esa potencialidad y al mismo tiempo, pues ese peligro, ¿no? Del que estamos hablando. Pero soy una persona positiva y quiero pensar en positivo. Y de hecho, pues me alegra mucho haber venido aquí y ver cómo hay muchas personas que están pensando sobre estas cosas, porque la sensación que tenemos es que nadie piensa en esto. Todo el mundo va a lo suyo, a su trabajo, no tiene tiempo, va deprisa y corriendo y no se para a pensar. Y bueno, pues realmente me alegro muchísimo de haber venido, de ver que hay gente que reflexiona sobre la vida, sobre dónde vamos, a dónde nos lleva la tecnología. No tenía ni idea del tema de la computación cuántica, tenía ni idea, me ha dejado flipada. Y bueno, pues lo que quiero decir es que no tenemos que perder, como decía aquí el compañero José Antonio, la esencia, la humanidad, y que tenemos que tener claro a dónde queremos ir. Con todo esto, con todas las ventajas o todas las ayudas que nos brinda la tecnología,
tenemos que ir más allá y decir, ¿para qué queremos esto? O sea, ¿para qué lo queremos? Porque si no somos, bueno, felices o perdemos esa esencia humana, ¿para qué queremos todo esto, no? Entonces, bueno, pues nada, muchísimas gracias y me ha encantado estar aquí. Bueno, Elena, estarás satisfecha porque has conseguido el objetivo que es comunicar. Totalmente. Pues sí, la verdad es que para eso lo creamos. Y no es tan difícil, simplemente es ponerse y enfrentarse a las cosas, nada más. En todo el mundo, y ellos han comunicado muy bien cuál ha sido su visión de la jugada. Y está muy bien que hayamos podido hacer esta sesión aquí en nuestro colegio profesional. Yo soy un enamorado del conocimiento y cada vez más, pero me quedo con la reflexión que comentaba antes, tenemos que sentir más y menos pensar. No quiere decir que uno no piense, que tiene que pensar indudablemente y reflexionar, pero sí que hay que sentir para poder llegar a las cosas. Así que te dejo ya a ti finalizar la jornada. De acuerdo, simplemente daros las gracias a Belén, a Susana, a ti, a Nelson, porque creo que, y bueno, los compañeros José Manuel, Margarita y Emilio, pues que podemos estar contentos porque hay mucho conocimiento y con una densidad muy grande. Y el futuro, pues el futuro es ahora, así que ya veremos a ver qué pasa. Bueno, yo os invito a ese futuro, Leonardo. Es decir, creo que tenemos ante nosotros un futuro apasionante, que es lo que tenemos que transmitir y que tenemos que ilusionar mucho a la gente. Hacer cosas, a no tener ningún miedo a tener iniciativas y a transgredir las normas o los límites que nos ponemos en la cabeza y que bueno, pues que estamos encantados de que nos hayáis abierto las puertas en este colegio profesional. Dar las gracias a Alberto, que ha empujado toda esta iniciativa. Queremos desde luego que el mensaje llegue lo máximo posible, que lo compartáis todos. Hay un montón de artículos porque hemos tenido sesiones un poco de todo. Hemos tratado temas tan diferentes y diferenciales como, por ejemplo, cómo compartir con un psicópata en el entorno empresarial, por ejemplo, o cuál va a ser el futuro del líder del siglo XXI, qué tipo de persona será. Hemos hablado y hemos desarrollado hasta programas de formación sobre la incertidumbre. Es decir, os animo a que brujuléis y a que investiguéis porque tenemos bastante publicado y que aquí estamos y que cualquier temática que se os ocurra y que creáis que no, oye, que falta por ahí y que nos gustaría escuchar, os animamos también a que nos hagáis la sugerencia porque estamos encantados y de eso se trata, ¿no? De poner nuestro granito de arena. Así que a mis leonardos y a mis leonardas y evidentemente a mis dos invitadas maravillosas, introductoras de esta temática tan apasionante, gracias por compartir. Y bueno, pues hasta el siguiente Leonardo, que nos queda en nada, lo tenemos en mayo, ¿vale?